¿Sabías que la Biblia nos advierte sobre un peligro que acecha en la vejez? Aunque el cabello se vuelve blanco y las fuerzas parecen menguar, la batalla espiritual se intensifica. A veces sentimos que ya no entregamos a Dios la misma pasión de antes, que la llama que un día ardió con fuerza, ahora parece atenuarse. Tal vez justificamos ese enfriamiento en la edad, el cansancio o la idea de que ya hicimos suficiente. Pero, ¿te has detenido a pensar si esa voz que te susurra que es hora de descansar realmente viene de Dios? ¿O será, en verdad, un susurro del enemigo, preparando su última estrategia para apagar ese fuego sagrado en el tramo final de tu camino a Santa Teresa de Ávila? Una gran maestra de la espiritualidad nos enseña que en toda etapa de la vida, incluyendo la vejez, es posible mantener viva esa llama interior. Satanás, lejos de temer al que comienza con fuerza, teme al que persevera hasta el final, porque sabe que un alma madura, fortalecida por experiencias y cicatrices, es un arma poderosa que puede inspirar a toda una generación cuando el cuerpo se debilita y la vida parece que ya entregó todo lo que tenía. El enemigo aprovecha para sembrar dudas disfrazadas de lógica. Ya hiciste mucho, es hora de parar, ahora solo queda esperar el final. Esas palabras no provienen del cielo, sino del engaño que quiere silenciar tu voz de oración, apagar tu alabanza y debilitar tu espíritu. Pero no permitas que esa mentira opaque el propósito que Dios aún tiene para ti. Hoy, el Espíritu Santo quiere abrir tus ojos y recordarte que nunca es tarde para volver a encender ese fuego. No importa la edad ni cuánto tiempo haya pasado desde la última vez que sentiste ese ardor en el alma. Sigues en batalla y tu misión continúa firme. En este video descubrirás cuáles son esas estrategias invisibles que el enemigo usa para desanimarte en la vejez y cómo puedes vencerlas para vivir con fe y fervor renovados. Es importante identificar las señales que indican que tu espíritu puede estar siendo atacado, comprender las mentiras que paralizan y descubrir las verdades de la Biblia, que pueden revivir lo que parecía apagado dentro de ti. Además, recibirás palabras de ánimo llenas de promesas para quienes perseveran, para aquellos que, aunque sienten el peso de los años, deciden mantenerse firmes y encendidos en el amor divino. A la gloria en la etapa final de la vida no es solo una hermosa metáfora, sino una realidad para quienes no se rinden. Por eso, te invito a que ahora, en los comentarios, escribas conmigo una oración sencilla: Dios, despierta mi espíritu. No es solo un acto simbólico, es un compromiso profundo de seguir firme, sin dejar que nada apague tu luz en sí mismo. Al dar me gusta a este video, estás ayudando a que esta palabra llegue a más personas mayores que quizá estén sintiéndose solas o espiritualmente apagadas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para formar parte de una comunidad que busca alimentar el alma a través de la fe. Recordemos que, tal como dice Daniel 7:25, el enemigo intenta cambiar los tiempos y la ley, una señal clara de que la vejez puede ser un momento donde las tácticas de oscuridad quieren imponerse. Pero Dios no nos llama a resignarnos, sino a levantarnos con más fuerza y esperanza. La vejez no es un tiempo para retirarse de la fe, sino para afianzarla. Satanás sabe que un corazón maduro y lleno de Dios es mucho más fuerte que un espíritu joven sin experiencia. Por eso sus ataques cambian. Ya no se tratan de seducciones fáciles, sino de intentar apagar esa luz interior con cansancio y desánimo. No cedas a ese plan. La vejez puede ser la etapa más rica y fructífera de tu historia espiritual, si decides combatir con fe, oración y entrega renovada en ánimo, porque la batalla de hoy esconde la gran victoria de mañana. Que esta palabra abra tu corazón y haga renacer el fuego que Dios sembró en ti desde siempre. Ahora, el enemigo cambia de estrategia y su arma principal es el desgaste lento, la desmotivación silenciosa y esa sugerencia sutil que insiste
en que ya no hay nada más que hacer. Pero esta es una mentira disfrazada de sentido común. ¿Cómo podría acaso apagarse el alma justo en el momento en que la sabiduría espiritual es más profunda? Cuando la intimidad con Dios se ha ido consolidando a lo largo de los años, Él sabe que si logra extinguir esta llama en quienes están en la recta final de su vida, si consigue que retrocedan justo cuando deberían avanzar con mayor firmeza, habrá logrado apagar una luz que podría iluminar a muchos otros han. Por eso, insiste día tras día, con susurros, con pensamientos engañosos, con esa sensación de que todo terminó. No necesita empujarte, solo espera que te detengas por tu propia cuenta. Pero aquellos que han caminado con Dios, que han experimentado su fidelidad una y otra vez, que han resistido tormentas y luchas internas, no pueden caer en la trampa de un descanso espiritual falso. La vejez no es el final del propósito, sino su consolidación. No es la sombra del llamado divino, sino la plenitud de su cumplimiento. Esta es una realidad que pocos se atreven a reconocer. La vejez es uno de los campos de batalla más estratégicos para el enemigo. Allí no hay batallas con armas visibles, sino combates en el pensamiento. No hay gritos, sino silencios interiores. Muchos pierden esta batalla porque bajan las manos, pensando que ya su tiempo pasó. Pero si estás respirando y escuchando este mensaje, es porque aún hay una carrera pendiente, y no importa la velocidad, lo que cuenta es la fidelidad. El que persiste hasta la meta será coronado han. Es cierto que el cuerpo puede sentirse débil, y que pensamos es normal, son los años, pero lo que muchos no saben es que detrás de ese agotamiento puede esconderse una fatiga mucho más profunda, que no nace en los músculos sino en el alma. Isaías 4:0-31 nos da una promesa maravillosa: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto no es solo una frase poética, es una verdad eterna para quienes entienden la diferencia entre el cansancio del cuerpo y la opresión del espíritu. Namer. Hay personas, mayo, res, que ya no oran con la misma entrega, que no sienten ese apasionamiento por la palabra, que no cantan con el mismo fervor y justifican esta apatía, diciendo que han perdido energía. Pero, ¿y si ese desgaste no fuera solo físico? ¿Y si se tratara de una batalla espiritual silenciosa? La fatiga espiritual muchas veces se disfraza de apatía, de desconexión emocional, de una tristeza sin motivo aparente. Es un velo que adormece el alma, y lo grave es que muchos la aceptan como parte natural de la edad, sin saber que no debería ser así. A la Biblia no hace distinción en cuanto a edad. Cuando habla de renovar fuerzas, no dice que los jóvenes volarán y que los mayores solo se arrastrarán. Dice que quienes esperan en Dios, sin importar cuántos años tengan, serán fortalecidos. Eso significa que mientras haya un alma que confíe, habrá un Dios dispuesto a renovar su vigor. Muchos cargan con un peso que no les pertenece, a la sensación de inutilidad, de que su propósito ha terminado, de un cansancio sin causa real. Esa carga no proviene de Dios. Es una táctica para hacerte creer que estás demasiado cansado para continuar. Pero el Espíritu Santo quiere que sepas la diferencia entre un cuerpo que se fatiga y un espíritu que decide rendirse. Mientras tu espíritu siga vivo, aún puedes volar, renovar fuerzas. No quiere decir volver a correr como cuando eras joven. Significa recuperar la claridad, la alegría, la dirección y el hambre por Dios. Significa despertar cada día con la certeza de que aún queda mucho por vivir y ofrecer al reino. El cuerpo puede tener límites, pero el espíritu es libre. El cuerpo puede detenernos, pero el alma nos eleva. Mientras esa llama interior brille, ningún número de años podrá apagar tu llamado divino. A la soledad, en la vejez, es otro enemigo silencioso que ataca sin aviso. No me refiero solo a la ausencia física de compañía. Hay una soledad mucho más profunda, la del alma. Personas rodeadas de familia, amigos y hermanos en la fe, pero que sienten que nadie las entiende, que su presencia ya no importa, que sus palabras no tienen eco. Esa soledad espiritual es una de las trampas más dolorosas
que el enemigo usa en esta etapa de la vida. Salmos 68:6 nos recuerda con fuerza en Dios, hace habitar en familia a los desamparados. No es solo una frase para consolar Isla Expression del corazón de Dios. Él no creó al hombre para vivir aislado, ni para recorrer el camino solo, especialmente en el ocaso de la vida. Sin embargo, el enemigo conoce el alma humana y actúa con precisión. Utiliza la pérdida de seres queridos, la disminución de las actividades diarias, la falta de reconocimiento o el olvido aparente de los demás para sembrar una idea venenosa que no somos necesarios, que hemos dejado de ser valiosos. Pero Dios sigue siendo fiel y cercano, dispuesto a suplir toda carencia con su amor. Santa Teresa nos recuerda que nunca es tarde para abrir el corazón y buscar a Dios con fervor renovado, sin importar la edad o la circunstancia. La vejez puede ser una estación de bendición, lucha y también de impacto espiritual profundo, si elegimos resistir y perseverar, aunque este mensaje sirva para despertar en ti una nueva esperanza, una fuerza que renueve tu espíritu y te permita seguir adelante con la certeza de que el mejor capítulo aún está por escribirse. La batalla es real, pero la victoria es segura para quienes confían en Dios hasta el último día. La voz del enemigo cala profundo cuando repite una mentira venenosa: ya no le importas a nadie, tu tiempo terminó, estás solo y así permanecerás. Y cuando esta mentira se arraiga en el corazón, el alma comienza a encerrarse, pierde el impulso de buscar, de orar, de abrirse. La persona se vuelve una isla aislada, vulnerable y apagada por dentro. El aislamiento emocional se transforma en una cárcel espiritual, donde el enemigo susurra dudas, provocando miedo, tristeza y culpa, todo lo que apaga la fe y silencia la voz del espíritu. Pero la promesa de Dios es clara: nunca deja a sus hijos encerrados en la soledad. En su palabra encontramos la garantía de restauración, compañía y comunidad, incluso en la vejez. Dios puede crear nuevos lazos, abrir nuevas puertas y enviar nuevas misiones. La familia espiritual no se funda en apellidos ni lazos de sangre, sino en el espíritu. Es vital que aquellos que sienten esa soledad reconozcan que no es solo sentimiento pasajero, sino una señal de alarma. El primer paso para salir de esa cárcel interna es aceptar que no estamos llamados a caminar solos, que todavía necesitamos de otros y otros aún necesitan de nosotros. Tu experiencia acumulada, tus oraciones, tus consejos, tu abrazo y tu presencia tienen el poder de sanar y animar a una generación que también está herida. Para eso, debes romper el silencio, abrir el corazón y negarte a aceptar como normal aquello que Dios no diseñó para ti. Dios sigue uniendo corazones, formando familias espirituales y usando vasos llenos de historia y testimonio para derramar vida en otros. El aislamiento es una trampa, pero la libertad está a una decisión de distancia, a la decisión de abrir el corazón nuevamente, confiando en que Dios ya preparó el lugar y las personas que te recibirán con amor. Tras haber vivido muchas experiencias y haber superado pruebas, es fácil caer en otra trampa peligrosa, a la autosuficiencia espiritual. Surge ese pensamiento silencioso que dice: ya lo he visto todo, nada me sorprende, ya no necesito aprender más. Sin darse cuenta, muchos cierran la puerta a lo más importante, la voz fresca del Espíritu Santo. Proverbios 3:7 nos advierte: con fuerza, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esta no es solo una enseñanza general, es un llamado directo para quienes, con el paso de los años, confunden experiencia con revelación, rutina con obediencia y conocimiento con humildad. El orgullo espiritual no siempre se manifiesta con palabras altivas. Muchas veces se camufla en el silencio, en la indiferencia, en una actitud pasiva que cree que ya no hay nada nuevo que Dios pueda enseñar. Y cuando el alma deja de escuchar, deja también de transformarse. Son muchos los hermanos y hermanas de edad avanzada que, aunque llevan décadas caminando con Dios,
Han perdido la frescura del encuentro con Él ya, no tiemblan ante su presencia, no lloran en la oración, ni sienten temor sagrado al escuchar su palabra. ¿Por qué? Porque su corazón se llenó de la falsa seguridad de que ya lo saben todo. Sin embargo, en el reino de Dios, mientras más se crece, más se debe disminuir el tamaño de nuestra voz humana para dar espacio a la voz divina. Jesus no eligió a los sabios ni a los eruditos de su época. Eligió pescadores, personas sencillas, corazones hambrientos, y aún hoy, Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Este es un tiempo ideal para hacer una pausa y preguntarte sinceramente, ¿estoy permitiendo que Dios me enseñe o estoy bloqueando su dirección porque siento que ya lo sé todo? ¿Estoy abierto a ser corregido, guiado y reencaminado, incluso ahora? Porque el Espíritu Santo no habla al que no desea escuchar. Si el alma se llena de orgullo, la voz de Dios se apaga. Pero si hay humildad, aunque el cuerpo envejezca, el corazón se vuelve tierno otra vez, y Dios vuelve a susurrar. Quizás este sea el momento de despojarte de esa capa de yo ya sé, y colocarte de nuevo en la posición humilde del aprendiz. No importa cuántos años hayas caminado con Dios, Él siempre tiene algo nuevo que revelarte, y muchas veces lo más profundo lo guarda para el final del camino al mirar atrás y evaluar años de servicio, iglesia, estudio bíblico y oraciones. Muchos creen estar firmes porque mantienen las apariencias. Siguen orando, van a la iglesia, hablan sobre Dios, pero en lo profundo el fuego parece haberse apagado. Lo que queda es solo la costumbre, la rutina, la apariencia. Esto no es una crítica, sino una alerta urgente. 2 Timoteo 3:5 dice claramente: tendrán apariencia de piedad, pero negarán su poder. Evita esa fe sin poder, la rutina sin vida, las palabras sin fuego, porque eso no es lo que Dios soñó para sus hijos. La fe no está hecha para repetirse como una fórmula seca, sino para vivirse con intensidad apasionada. Aun cuando el alma se acostumbra a Dios, deja de temblar ante su presencia. Muchos ancianos en la fe se refugian en la costumbre, hacen lo correcto, dicen lo correcto, actúan como siempre, pero su interior está seco. Lo más peligroso es que esa sequedad se vuelve normal, aceptación silenciosa de que ya nada será igual que antes. Pero esto no es lo que Dios quiere, ni lo que la Biblia enseña para quienes siguen en su camino con fidelidad y amor después de tantos años de mensajes, oraciones y experiencias. Es normal que la emoción no sea la misma que en la juventud, pero eso no significa que sea lo que Dios quiere para ti. No fue su voluntad que vivieras con una fe apagada, con oraciones mecánicas o alabanzas sin sentimiento. No fuiste llamado a solo sobrevivir espiritualmente, fuiste llamado a arder con pasión hasta el último aliento. El enemigo no necesita destruir tu fe de golpe, basta con enfriarla poco a poco. Lo hace no quitándote la oración, sino vaciándola de sentido, no alejándote de la iglesia, sino quitándote el asombro, no impidiéndote leer la Biblia, sino transformándola en una rutina sin vida, aun cuando la vida espiritual se sostiene solo por costumbre. El alma entra en un letargo silencioso. Por fuera todo parece bien, pero por dentro algo muere. Sin embargo, hay esperanza, porque el mismo espíritu que encendió tu corazón al principio desea volver a prender esa llama. Ahora, Él no busca gestos externos, sino un fuego interior que declare: no me conformo con el recuerdo, quiero volver a vivirlo. Es momento de hacer una pausa honesta y preguntarte: ¿estoy viviendo de recuerdos espirituales? ¿Mi fe es viva o solo funcional? ¿Busco a Dios con corazón o solo cumplo con creer? No importa cuántos años hayas caminado con Él, Dios siempre tiene algo nuevo para mostrarte. Cuando ese fuego renace, la rutina se convierte en adoración y la costumbre en verdadera pasión, porque el cristiano no fue creado para apagarse lentamente, sino para arder hasta el final. Con el paso del tiempo, no solo se suman recuerdos y logros, sino también heridas que muchas veces permanecen ocultas, palabras que dolieron, traiciones inesperadas, pérdidas que nunca se entendieron, silencios que gritaron más que ofensas. Sin la luz del Espíritu,
esas heridas se convierten en raíces amargas que crecen lentamente. Hebreos las 12:15 advierte con solemnidad: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esa raíz amarga no aparece de repente, se forma gota a gota con cada herida sin sanar, con cada perdón que no das, con cada conversación que evitas. Cuando esa amargura echa raíces, contamina no solo a quien la alberga, sino a todo lo que lo rodea. Muchos ancianos mantienen una fe que parece firme, pero arrastran un peso invisible que los frenan: resentimientos guardados, emociones caladas, oraciones que nunca se atrevieron a pronunciar. Ese peso no es solo emocional, es espiritual, porque el rencor no es neutral, es tierra fértil para que el enemigo siembre oscuridad. Y donde hay oscuridad, la voz de Dios se vuelve distante. Es común justificar el dolor con frases como: ya no importa, pasó, yo ya lo superé, Dios sabe todo. Pero el alma permanece herida, porque no se trata solo de olvidar, sino de liberar. La libertad no llega con el tiempo, sino con la decisión consciente de perdonar. Algunos se alejan de sus hijos, hermanos en la fe, amigos e incluso de Dios, porque llevan viejas heridas sin tratar. No oran con fluidez, no porque Dios no escuche, sino porque el corazón sigue cerrado. Y esa raíz de amargura se aferra fuerte, no se arranca fácilmente, pero el Espíritu Santo es experto en sanar lo profundo. Él entra donde nadie más puede llegar, y cuando alguien se atreve a decir: Señor, arráncalo aunque duela, Él obra con amor, verdad y poder. La vejez no debe vivirse con veneno en el alma. No podemos llegar al final con cargas que el pasado nos dejó. No es justo, ni saludable, ni espiritual. Dios quiere que termines tu camino celebrando lo que Él hizo en ti, no cargando resentimientos. Perdonar no significa aprobar lo que pasó o minimizar el daño, sino decidir no seguir encadenado a ese dolor. Es abrir espacio para la paz, liberar al otro y liberarte a ti mismo. Tal vez hoy tu alma no necesita otro mensaje o promesa, sino sanidad. Y esa sanidad comienza con una oración sincera: Señor, sáname por dentro. No quiero terminar mis días con un corazón envenenado, porque aunque esa raíz de amargura haya crecido, si la entregas hoy a Dios, Él la arrancará. Y donde antes hubo rencor, florecerá la paz. La memoria puede ser un regalo bendito o una trampa silenciosa. En la vejez, cuando el tiempo presente parece más lento y el futuro incierto, la mente tiende a refugiarse en el pasado. Se rememoran los años cuando todo parecía más intenso, cuando la oración era constante, la iglesia estaba llena, la salud acompañaba y los hijos eran pequeños. Recordar es bueno, pero vivir en el pasado puede impedirte abrazar el presente y la promesa que Dios aún tiene para ti, aun cuando el corazón arde y la vida se vive en el pasado. Sin darse cuenta, uno empieza a habitar en un tiempo que ya no existe, suspendido en un escenario creado solo por la mente. Eclesiastes 7:10 nos lanza una advertencia profunda: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca con sabiduría pregunta sobre esto. ¿Por qué esta frase es tan contundente? Porque la nostalgia excesiva no es inocente, es un susurro constante que lleva a menospreciar lo que Dios quiere hacer en el presente. Cuando el alma se aferra al ayer, se cierra a lo que Dios está haciendo hoy, y eso es sumamente peligroso desde el punto de vista espiritual. No se trata solo de recordar, que puede ser hermoso y sanador. El verdadero problema surge cuando el corazón decide vivir exclusivamente en lo que fue, en lugar de abrirse a lo que aún puede ser. Son muchos los que se aferran a una época dorada de su fe, pensando que Dios solo se manifestó en aquellos años pero el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, y su presencia no está guardada en la memoria, sino en la obediencia que vivimos cada día. Cuando el pasado se vuelve un ídolo,
la fe se apaga. Y si la vida se vive mirando hacia atrás, se pierde el enfoque de lo que está por venir. Algunos afirman con tristeza: antes servía más, antes oraba con más fervor, antes Dios me usaba. Pero si esas palabras no se transforman en un clamor sincero por volver a vivir aquello con pasión, se convierten en cadenas que atan el alma a la nostalgia. El enemigo sabe que no puede cambiar tu pasado, pero sí puede usarlo para robarte. El presente puede hacerte creer que los mejores días terminaron y que lo único que queda es recordar. Pero esa es una mentira peligrosa, porque mientras aún respiras, Dios tiene algo para ti que hacer. En el Espíritu Santo no envejece, no se cansa, no repite ni se apaga. Él sigue hablando, llamando y revelando, hoy mismo, no solo en lo que fue. Este es el momento de despertar del letargo nostálgico y declarar: gracias, Señor, por lo que viví, pero no me quedaré allí. Quiero ver lo nuevo, sentir tu presencia ahora, oír tu voz. Hoy, la nostalgia puede ser dulce, pero si se convierte en el refugio donde tu fe se oculta, será una prisión en lugar de una bendición. Dios no te llama a negar el pasado, sino a no quedarte atrapado en él. Él es Dios del presente y hoy quiere tocar tu corazón, pero solo lo hará si apartas la mirada del ayer y levantas los ojos al cielo con esperanza renovada. Uno de los engaños más sutiles que el enemigo planta en la vejez es hacerte creer que ya no tienes un propósito, que tu misión terminó y que solo queda esperar el final en silencio. Sin embargo, eso no coincide con lo que enseña la Biblia. Hay muchas historias que contradicen esa idea, y una de las más impresionantes es la de Caleb. En Josué, las 2:10 de la tarde, -11, podemos escuchar sus palabras: llenas de fuerza en Jehová, me ha hecho vivir. Como él dijo, estos 45 años, y ahora, he aquí, hoy soy de edad 85 años, y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. Dame, pues, este monte. Caleb, con 85 años, no pidió descanso ni un lugar para reclinar. Pidió luchar, conquistar, cumplir el llamado de Dios en su vida, porque sabía que ese llamado no se apaga con los años, sino que se profundiza. ¿Cuántos han dejado de pelear solo porque creen que ya cumplieron su parte? ¿Cuántos han dejado de soñar, interceder, servir o enseñar, pensando que esas tareas son solo para los jóvenes? Pero en el reino de Dios, la vejez no significa retirarse, significa alcanzar la plenitud. El enemigo quiere que te sientes y observes cómo todo sigue su curso sin ti. Dios te llama a levantarte y a tomar la tierra prometida. La fe no tiene fecha de vencimiento, el propósito no se jubila, y la unción no pierde fuerza con los años. De hecho, después de todo lo vivido, lo superado y lo aprendido, eres ahora más capaz que nunca para impactar vidas. Caleb no fue movido por añoranza ni por obligación, sino por convicción. Sabía que su herencia estaba delante, no detrás. Y tú, al igual que él, tienes una pieza única que solo puedes alcanzar si permaneces firme. Tal vez tu cuerpo ya no responda como antes, pero tu fe puede ser más fuerte que nunca. Tal vez tu voz no sea potente, pero tus palabras valen más. Tal vez camines más despacio, pero con paso seguro. No dejes que la cultura, la edad o el cansancio te convenzan que ya diste todo. Si Dios aún no ha llamado tu nombre, es porque todavía tienes algo por entregar, a una palabra que hablar, una oración que levantar, una generación que inspirar. A la etapa final de la vida no es para cerrar los ojos, sino para abrirlos más que nunca, porque lo que está por venir puede superar con gloria todo lo que ya has vivido en sí. Decides levantarte con la fe y la determinación de Caleb, con ese hambre profunda de cumplir el propósito que Dios te ha dado. Descubrirás cómo Él te fortalece cada día para conquistar el terreno que aún te pertenece. Después de tantos años de vida, de luchas y victorias, cada palabra que pronuncias tiene un peso especial, una historia que respalda su autoridad y un impacto que puede transformar
Esto es algo que el enemigo conoce muy bien. Why por eso sabe que no siempre necesita que los más jóvenes actúen para sembrar confusión o daño. A menudo, basta con que una persona mayor, con conocimiento espiritual, declare una verdad para que esa palabra tenga poder. La Biblia nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios, las 6:21 de la tarde. Cada palabra que expresamos lleva una carga invisible, puede levantar o derribar, puede sanar o herir, puede abrir puertas espirituales o cerrarlas para siempre en la vejez, cuando tal vez la fuerza física ya no es la misma, pero la sabiduría y la experiencia se acumulan. La lengua se vuelve un instrumento aún más poderoso. Sin embargo, es triste ver que algunos mayores usan este don no para bendecir, sino para murmurar, criticar, juzgar y fomentar la división. Frases como: esta generación está perdida, en mis tiempos todo era mejor, ese joven no sirve para nada, o esta iglesia ya no tiene unción, pueden parecer inofensivas al oído humano, pero en el mundo espiritual son verdaderas semillas de muerte que destruyen la unidad y el ánimo, el corazón endurecido por los años. Cuando no es cuidado y permanece amargado, se convierte en una fuente que contamina y daña tanto a quien lo guarda como a quienes lo rodean. Lo que se acumula en el corazón, tarde o temprano sale de la boca, y esas palabras pueden ser piedras de tropiezo para muchos. En lugar de puentes de bendición, Santa Teresa de Ávila nos enseñó la importancia de mantener el corazón tierno y abierto, incluso en la madurez, porque el espíritu que escucha y hace fructificar la palabra de Dios es quien sostiene el fuego interno. Esa llama, alimentada con amor y paciencia, puede cambiar vidas y construir puentes firmes donde parecería imposible en la vejez. Puede ser una etapa de gran poder espiritual si elegimos usar nuestras palabras para edificar y apoyar, en vez de destruir y dividir. Recordemos que vivimos en tiempos en que más que nunca se necesitan palabras de fe, esperanza y amor. La madurez te da la oportunidad de ser un faro para quienes vienen detrás, guiándolos con sabiduría y cariño, en lugar de apagar su fuego con críticas y juicios. Aunque esta reflexión te motive a examinar cómo usas tus palabras. Por más que los años pasen y las fuerzas físicas cambien, porque la lengua tiene poder, usa ese poder para bendecir, porque en ello se refleja el corazón que llevas dentro